que son las infecciones cerebrales, fundamentalmente aquellas que inflaman las meninges, por lo cual se llama meningitis, y que puedo decir de paso que una de las pocas circunstancias en las cuales se debe usar antibiótico así urgentemente en emergencias es la meningitis y la sepsis severa. Todas las otras infecciones que se atienden en emergencia a diario, infecciones urinarias, celulitis, neumonías no severas, no tienen por qué apresurarse a usar el antibiótico en el tópico de emergencia. O sea, no hay ninguna situación de vida o muerte en que el antibiótico se pueda retrasar 2 horas mientras se toma una muestra de hemocultivos o urocultivos. Sin embargo, meningitis es una excepción. Y también los casos de shock trauma donde el paciente tiene una infección grave, entonces probablemente aún así se tenga que tomar muestras antes de iniciarle un tratamiento antibiótico. Pero entonces meningitis meningocócica fundamentalmente, y es lo que vamos a enfatizar un poco más en meningococo, porque hay otros tipos de meningitis, como la meningitis tuberculosa, por ejemplo, que siendo urgentes no son una emergencia como la meningitis meningocócica, por 2 motivos. El primero, que compromete la vida de manera más urgente, una meningitis meningocócica, frente a una meningitis tuberculosa que puede venir de varias semanas atrás. El paciente está con fiebre, con un poco de entorpecimiento de conciencia, y a veces está muchos días hasta que se llegue al diagnóstico de tuberculosis cerebral. Pero en el caso de la meningitis es más agudo. Y la otra razón es que meningococo es altamente contagioso y aquel personal de salud que manipula, hace una respiración boca a boca, una intubación endotraqueal, corre el riesgo de adquirir meningitis. Entonces, por estas 2 condiciones, primero por la mortalidad alta y rápida, y segundo por la contagiosidad, es la que uno requiere que meningitis meningocócica sea manejada como una verdadera emergencia y se hagan los procedimientos de diagnóstico lo más pronto posible y el antibiótico también pronto. Existen diferentes maneras de clasificar meningitis, pero de manera general podemos decir que según la etiología pueden ser virales, bacterianas, parasitarias, micóticas o tuberculosas, ¿no? Entonces acuérdense que cualquier bacteria, cualquier germen puede dar una infección en las meninges. Con mucha frecuencia hay meningitis virales y en estos casos casi nada o muy poco se puede hacer respecto al manejo antimicrobiano o antiviral. Son meningitis en las cuales espontáneamente van a remitir y no necesitan ningún manejo antibiótico, pero ahí el problema de cómo estar seguro de que solamente es una meningitis viral. Tenemos las bacterianas, como el meningococo, o por hemófilus, o por cualquier otra bacteria, las pseudomonas. En las posoperatorias, por ejemplo, puede ingresar también estafilococo. Un estafilococo o una pseudomona si el paciente tiene una derivación, por ejemplo, ventrículo peritoneal, que se contamina, ¿no? Tenemos meningitis por hongos, ¿no? Fundamentalmente en el caso de que vamos a hablar más adelante, en VIH-Sida, la meningitis por criptococo, que es un hongo, y la meningitis tuberculosa. Por otro lado, hay meningitis no infecciosas que pueden ser simplemente tóxicas, ¿no? Teniendo en cuenta esas características, es importante entonces, ¿dónde está nuestra fuente de examinación? Si tenemos una infección urinaria, necesitamos un poco de orina, sea por chorro medio, sea por cateterización o sea por punción suprapúbica. Tenemos que hacer una punción y sacar un poco de orina de la vejiga. Es indispensable para hacer el diagnóstico, el estudio de las características de la orina y de la bacteria que puede estar ahí. Si es una infección como brucela o salmonela o una estafilococia circulante, requerimos sangre. Hacer un gram y hacer cultivos de la sangre, un hemocultivo. Obviamente, si es una infección meningia, requerimos el líquido cefalorraquídeo. Y es sumamente importante entonces tomar una muestra de este líquido. Ver las características de ese líquido para poder diferenciar si es una meningitis purulenta, bacteriana común, es un líquido xantocrómico o es un líquido transparente, limpio, en los casos virales, ¿no?
Hay que analizar e interpretar el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido claro como cristal de roca que baña el cerebro y la médula espinal y que tiene más o menos un volumen de 150 mililitros. Es una pequeña cantidad en todo en la médula y en los ventrículos, ¿no? Dentro del ventrículo solamente hay 20 a 30 mililitros, el resto está alrededor de meninges y hasta la porción final de la médula espinal. Un aspecto claro, como se dice, y una glucosa que va entre 45 y 80. Si tiene menos de 45, puede ser ya indicativo de un problema de consumo bacteriano, ¿no? Hacer una punción lumbar requiere práctica, ¿no? Y con frecuencia se requiere tener bastante cuidado para poder obtener el líquido deseado. Se realiza siempre bajo condiciones estériles. El paciente está sentado o acostado de cúbito lateral, enrollado sobre sí mismo, decimos de una posición fetal, y buscamos que fundamentalmente, si no colocamos bien al paciente, vamos a fallar en esta punción. Buscamos que haya una camilla recta, que no sea un colchón que se hunde, que haga curvaturas, y en caso extremo, como dice ahí, puede ser sentado. La cabeza se acerca a las rodillas en una posición fetal y la punción se hace entre los espacios intervertebrales L2, L3, incluso entre L3 y L4. El punto de reparo, como se acordarán, son las crestas ilíacas, o sea, colocar una línea imaginaria alrededor de las crestas ilíacas y ahí en ese punto en la columna buscar un espacio intervertebral. Hay que usar una aguja de punción lumbar y generalmente se logra inyectar primero un anestésico si el paciente está semidormido. Paciente sumamente inconsciente puede que no necesite un anestésico, ¿no? A veces no podemos hacer una punción lumbar y una contraindicación absoluta es un paciente que tiene un edema de papila con fondo de ojo, ¿no? Y estamos pensando que hay un edema cerebral o un efecto de masa, ¿no? Que está comprimiendo y empujando ventrículos, de tal manera que es muy peligroso hacer una punción lumbar. En estos casos de duda, siempre se requiere tener primero una tomografía cerebral. O si no hay una tomografía, un fondo de ojo hecho por un oftalmólogo o por un médico que está entrenado en recordar bien la diferenciación de un edema de papila. Una contraindicación relativa es una coagulopatía, por ejemplo, en el caso de que tenga menos de 50.000 plaquetas para este procedimiento. Se refiere el ring, se refiere probablemente al INR que nosotros decimos, ¿no? Y otra contraindicación podría ser pues que tenga una úlcera gigante en esa zona, y eso ya casi es absoluto, ¿no? Hay pacientes postrados que tienen una úlcera muy grande, infectada y purulenta en esa zona, y a raíz de ahí puede ser una infección bacteriana purulenta, entonces es casi imposible tomar líquido cefalorraquídeo de esa zona, ¿no? Pero en general hemos empezado hablando del líquido cefalorraquídeo y la punción lumbar porque sin eso no hay diagnóstico acertado de meningitis. Podemos hablar de un diagnóstico clínico, paciente con trastorno de conciencia y que los signos meningios ya conocidos, Kernig, Brusinski, rigidez de nuca. Entonces, fiebre. Entonces, este paciente con signos meningios y con fiebre y con trastornos del sensorio, podemos hacer un diagnóstico clínico de meningitis, pero acuérdense que trastorno de conciencia solo no sirve porque una sepsis severa cualquiera da trastorno de conciencia, pero no tiene por qué dar rigidez de nuca, ¿no? Ni los otros signos meningios. Con estas características pensamos en una meningitis, pero antes de poner antibióticos tenemos que hacer una punción lumbar lo más pronto posible. ¿Y qué cosas solicitamos en esa punción lumbar? Cuando ya tenemos el líquido cefalorraquídeo, porque a veces se toma la muestra y se desperdicia, ¿no? Nos olvidamos de pedir algunos exámenes y ya es muy complicado decir otra vez hay que hacer otra punción lumbar. Entonces hay que aprovechar al máximo ese líquido y pedir un examen físico-químico que nos describa el aspecto y si es que hay cuánto de glucosa, cuánto de proteínas en ese líquido. También un examen citológico que nos cuente las células, una gran cantidad de linfocitos, una gran cantidad de polimorfonucleares o si no monocitos, ¿qué es lo que predomina?
Entonces, claramente en una infección bacteriana va a predominar polimorfonucleares. En una infección tuberculosa va a predominar mononucleares. Entonces, eso nos va haciendo una diferenciación muy clara de hacia dónde va el tipo de meningitis, ¿no? Un examen directo con Gram, que ya nos dice, por ejemplo, la presencia de cocos, ¿no? Diplococos Gram negativos, estamos hablando entonces de meningococo. Y eso basta 20 minutos para que el laboratorio llame por teléfono y diga, estamos viendo cocos, diplococos Gram negativos. Y ahí viene la alarma y el susto de todos los que estuvieron manipulando a ese paciente, ¿no? Dice, meningococo. Entonces, ahí hay que ver cuándo y cómo proceder y no exagerar en la profilaxis. Por otro lado, hay que hacer un examen con tinta china porque es una mejor coloración para poder ver un criptococo, que es un hongo que tiene una cápsula muy muy grande. Se está envuelto como como si sería una pepa de una fruta alrededor de un algodón que los niños comen, algodón de azúcar, ¿no? Una gran cantidad que rodea esa cápsula así tan grande es característica de criptococo. Se tiñe muy bien con tinta china. Un Sil-Nielsen para ver, cosa que no es muy frecuente, pero por si acaso se puede ver ahí bacilos ácido alcohol resistentes en una meningitis tuberculosa, lo cual es muy raro, pero se puede pedir que le hagan un Sil-Nielsen, una tinta china y un Gram, 3 tipos de coloraciones para un examen directo de tinta china que puede ser contestado en los 45 minutos siguientes, ¿no? Y pedir cultivo, por un lado para hongos y cultivo para bacterias. Los cultivos para tuberculosis no son tan sencillos, pero de repente deberían estar disponibles, y si la sospecha de tuberculosis es muy alta, debe ir también hacia cultivo para tuberculosis. Imagínense, es buena medicina si nosotros hemos hecho una punción lumbar, hemos pedido un Gram, hemos pedido Sil-Nielsen, hemos pedido tinta china, hemos pedido examen físico, químico, recuento celular y cultivos. Excelente medicina antes de dar todo el ceftriaxonazo que se da para todo tipo de fiebres, ¿no? Paciente con fiebre, ceftriaxona. Bueno, esa es mala medicina, ¿no? Entonces la medicina adecuada es buscar principalmente el diagnóstico. Acuérdense que la labor del médico fundamentalmente es una labor de diagnóstico. O sea, el médico lo que tiene que hacer es diagnosticar. El tratamiento también, pero el tratamiento puede ser, pues, ya visto en un vademecum, visto en un internet, en Google, ¿no? Pero el tratamiento de una enfermedad se puede bajar, pero el diagnóstico del paciente tal, en el momento tal, eso no lo van a bajar nunca de una computadora. Lo tienen que bajar de su cerebro, de su razonamiento, de su experiencia y de sus buenas prácticas y métodos, de sus pasos seguidos para hacer el diagnóstico del caso concreto. No enturbiar el diagnóstico. Muchas veces enturbian un diagnóstico lanzándole la frazada antibiótica, cobertura antibiótica, ¿no? 2, 3 antibióticos, ningún cultivo va a salir después, y si el paciente tiene una brucelosis o una tifoidea, lo único que se hace es perder tiempo. Lo que pasa es que muchas veces cuando hacemos esta cobertura antibiótica, a veces cogemos alguna bacteria de casualidad, ¿no? Justo le da pues la bacteria y el paciente mejora, pero en realidad no sabemos qué cosa hemos tratado, qué problema hemos tenido frente a nosotros, ¿no? Entonces una coloración Gram siempre está indicada en caso de sospecha de meningitis porque una sensibilidad del 60-90% para una meningitis bacteriana, casi 90 digamos si es bacteriana. Si es tuberculosa no nos ayuda, si es viral tampoco, si es micótica y no le pedimos tinta china tampoco vemos nada. Pero una bacteriana casi el 90, un poco más del 80 al 90%. El pH normal de un líquido cefalorraquídeo es entre 7.3 y 7.4, ligeramente hacia ácido. Y el ADA, que es la adenosíndeaminasa, generalmente acá habla de 0.4 a 1, pero podemos hablar que menos de 5, en niños y en adultos, menos de 5, podríamos considerar dudoso o normal. Pero más de 6 ya es un apoyo muy fuerte para tuberculosis, ¿no? Entonces, fíjense, a todo lo que dijimos antes, que hay que pedir cultivo, Gram,
examen citológico, físico-químico, hay que agregarle, pedir también un ADA. Si no pedimos el ADA, nos quedamos otra vez, nos faltó líquido cefalorraquídeo. Y otro punto es en el paciente con VIH que vamos a conversar posteriormente, o en la época de las infecciones de transmisión sexual, paciente joven, aunque sea raro, pero pedirle VDRL, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, a veces tenemos una meningitis sifilítica. No es muy frecuente, ya lo vemos muy raro, pero sí lo hemos visto. Al menos puede ser la primera vez que ven en su vida y la última, pero hay que pensarlo, si no, no lo encontramos, ¿no? En el caso de meningococos, que es lo que íbamos a enfatizar, es porque estas neiserias son familia, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, pero que tienen una patología muy diferente, ¿no? Una causa una infección de transmisión sexual, la otra puede causar meningitis o puede causar sepsis generalizada, ¿no? Entonces, estos ahí son diplococos, como ven ustedes, gram negativos, ¿no? Y que son aerobios estrictos. Hay unas colonias al otro lado, ¿no? Que crecen en los cultivos. Tiene una estructura antigénica gracias a la cual, bueno, no vamos a entrar en detalles acá, pero saben ustedes que los lipopolisacáridos son los componentes fundamentales de la membrana celular y que estos polisacáridos son los que dan los antígenos para poder crear una vacuna. En este caso, no nos extendamos ahí para no dormirlos. ¿Qué cosa puede causar el meningococo? Número 1, el tema de ahora, meningitis meningocócica. Pero también un niño puede empezar con una sepsis meningocócica con lesiones en toda la piel, como van a ver, ¿no? Una coagulación intravascular diseminada, un síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. En articulaciones puede dar también una infección, el meningococo. Rara vez vemos una neumonía por meningococo o pericarditis. Entonces, todo esto puede dar meningococo. Ahí tienen ustedes lesiones purpúreas en la piel que deben hacer sospechar en un paciente que tiene fiebre y no tenemos el foco de que esté haciendo una sepsis severa por meningococo. Entonces, como dijimos antes, el examen es un examen directo, una tinción gram, un cultivo, y a veces si tenemos suero, antígenos o anticuerpos fundamentalmente, podemos hacer relaciones serológicas para ver si es un meningococo. En realidad debería nuestro laboratorio estar equipado con sueros que contengan anticuerpos que van a reconocer a los antígenos de criptococo cuando los ponemos frente a frente en un poco de suero. La reacción en cadena de polimerasa, como ustedes verán, está mencionada en todo tipo de problemas infecciosos, para tuberculosis, para diferentes problemas bacterianos, pero PCR, reacción en cadena de polimerasa, es teórico por el momento para todos nosotros, pues sumamente caro. Se ha usado y se usa en trabajos de investigación científica y se puede estar usando en clínica privada cuando uno le pide a un paciente que se dé el lujo de gastar eso, pero creo que primero la clínica, ¿no? Después el asunto ya de sofisticado, ¿no? Igual, Neisseria meningitidis, sea colonias, ¿no?, en agar sangre. Identificaciones bioquímicas que se hacen en el laboratorio. El laboratorio, cuando encuentra una bacteria, nos dice primero que es un bacilo o que es un coco, y nos dice que es gram positivo o que es gram negativo. Y para que nos diga qué tipo de bacteria es, requiere una serie de análisis bioquímicos que son distintos de bacteria a bacteria. Unos reducen la glucosa, otros sucrosa, otros dan un cambio de color, otros no. Eso es un laborioso procedimiento que ahora está automatizado. Con microscan, por ejemplo, se hace de manera automática y le va a salir la bacteria con apellido de paterno, materno y todo. ¿Qué hacemos frente a las meningitis? Ahí tenemos penicilina. Entonces,
la penicilina es un antibiótico que se prácticamente está dejando de usar porque la moda o la propaganda de los nuevos antibióticos los va arrinconando. Pero si estamos seguros que es un meningococo, nosotros le podemos dar elegantemente buenas dosis, grandes dosis de penicilina y podemos vencer el problema, porque meningococo es bastante sensible a penicilina. Pero ahora es el reinado de las cefalosporinas, y entre las cefalosporinas la ceftriaxona, ¿no?, que es un mata todo, pero no es cierto, ¿no?, porque ya tenemos una gran resistencia, ¿no? Hay que hacer profilaxis, fundamentalmente para profilaxis lo vamos a ver en detalle en otra diapositiva, pero acá se usa rifampicina, se puede usar ciprofloxacina o se puede usar ceftriaxona. En el caso de vacunas es un poco que quisiera saltar porque no es un poco detallado, pero acuérdense que el hombre enfermo y el hombre sano pueden ser reservorio de meningococo. Entonces, cuando hay una epidemia de meningitis, ¿qué cosa dice la prensa? ¿Qué cosa dice la policía, el alcalde? Fumigación, ¿no? Que fumiguen el colegio. ¿Dónde está el meningococo? ¿En las paredes del colegio? ¿En el piso del colegio? ¿En las carpetas? No está el meningococo ahí. El meningococo está en los seres vivos, en las personas. Entonces, fumigar cuando hay una epidemia de meningitis es simplemente un desconocimiento que a veces no se ha podido erradicar, ¿no? Recuerdo que creo que alguna vez en el colegio de mi hijita no hubo una epidemia de meningitis, sino porque hubo algún caso seguramente en el vecindario, ya tenían que fumigar el colegio, y cuando uno trató de decirles que no era necesario, es difícil convencerlo de lo contrario. Al final uno tiene que terminar dejando lo que hagan, pues, pero no es la recomendación técnica. La población susceptible, los niños de 5 meses a 5 años, pero también hay poblaciones susceptibles y ha habido epidemias en estados de confinamiento, cárceles o los reclutas, ¿no?, del ejército, soldados. ¿Dónde hay meningitis? 21 países en los que se llama el cinturón de la meningitis. Tenemos todo el África, debajo del Sahara, unos 430 millones de habitantes, y también las costas del Atlántico hasta el Cuerno del África, toda esta parte sur del África, ¿no? Cada año y desde hace más de 100 años la enfermedad mata en la zona miles de personas, unas 25.000 entre el 96 y el 97, imagínense, son 20 o 10 o 15.000 personas anuales que fallecen por meningitis en estas zonas del África, zonas de mucho hacinamiento, de mucha ignorancia, realmente en las cuales nosotros ya hemos superado por lo menos esa parte, a pesar de que somos todavía un país pobre. Pero tienen ahí África ecuatorial, el Oriente Medio, el sudeste asiático. Este subgrupo B más se ve en Europa y Norteamérica, y el grupo C en América del Sur. Solamente brotes epidémicos temporales. Este caso clínico vamos a pasarlo un poco rápido, pero es ilustrativo, se presenta muchas veces en pediatría, ¿no? Es un niño de 25 días de vida, tiene tos, fiebre y rinitis. Hasta ahí, proceso catarral, proceso gripal, ¿no? El primer día de vida tiene ictericia y cede, lo cual tampoco es raro, ¿no es cierto? El niño tiene una ictericia, cede con una fototerapia. Luego es un niño que hasta ahí está bien, el resto de la población está normal. ¿Y qué pasa después? Cuando tiene fiebre y se le toma un hemograma que tiene 15 y tiene 199.000 plaquetas, lo cual ya está tirando para bajetón un poco, un PCR de 8, que está ligeramente alto, y una radiografía normal. A las 6 horas está en mal estado general y está irritable, marcadamente irritable, y un niño que tiene fiebre. Se encuentra el hígado y el vaso grandes y comienza a haber exantema generalizado. Eso es importante, digamos, problemas en la piel de los niños, petequias, más o menos como la foto que mostramos en el brazo, ¿no? Le vuelven a hacer un examen químico y le realizan una punción lumbar. El hemograma en ese momento no está alterado y las plaquetas ya están más abajo de 100.000, y esto ya es preocupante, ¿no?
La glucosa está más o menos normal todavía, proteínas ligeramente alta, y le hacen un antígeno para cápsula y es positivo para Neisseria meningitidis. O sea que aquí ya tuvieron reacciones serológicas. En el hemocultivo y en el líquido cefalorraquídeo se aisló la Neisseria meningitidis de este grupo. Tras la sospecha diagnóstica de sepsis por meningitis, se inició tratamiento con ampicilina, cefotaxima, dopamina y fenobarbital intravenoso. ¿Por qué ampicilina? Pues están pensando en listeria, ¿no es cierto? Y la otra cefalosporina, que cubre muy bien como una penicilina. Hizo fiebre y al cuarto día iniciar el tratamiento con evolución posterior, que era satisfactoria. Se negativizó el cultivo a las 24 horas, esto es importante que sepan, o sea, cuando se pone una dosis de ceftriaxona o de penicilina a un niño o un paciente con meningitis, prácticamente se negativiza. El peligro incluso pasa en cuestión de horas. Es muy sensible, ¿no? Luego de un tratamiento por 14 días y hubo una resolución casi, digamos, completa. Entonces esto de las vacunas, esto del optimismo de nuevas vacunas se ve opacado por una solución inminente para la enfermedad causada por el serogrupo B en los niños. Y el serogrupo B causa el 50% de enfermedad en Estados Unidos, en Canadá y más del 50% en el Reino Unido. Vamos a saltar esto de los... Pero ¿a quiénes hay que poner, por ejemplo, vacuna? Adultos y niños mayores de 2 años, particularmente los mayores de 4 años. Acá esto de los serogrupos lo vamos a saltar, pero vamos a ver esto. ¿A quién está indicado las vacunas? Son anticuerpos que tienen corta duración, 4 a 5 años, y la respuesta es moderada en niños menores de 5 años. O sea, niños menores de 5 años no es muy seguro que sea protectora. ¿Cuánto tiempo dura la vacuna? 5 años, más o menos, ¿no? Están reservadas para situaciones especiales, entonces no se indica que hay que vacunar, que hay que poner en el calendario de vacunación a todo el mundo, a todos los niños, de manera masiva. Entonces la indicación está reservada para situaciones especiales. ¿Cuáles son? Un brote epidémico en la comunidad. Entonces la autoridad sanitaria podría definir una conducta para esas zonas de brote epidémico. Si es una zona endémica donde siempre hay bastante meningitis, quizás ahí sí tiene que vacunarse a la población en riesgo. Otra población en riesgo es que aquellos pacientes que no tienen vaso, porque se les ha extraído quirúrgicamente o está disfuncional. Niños que están en instituciones en las cuales ha habido el brote, se supone, reclutas también, y viajeros que van a esas zonas de África donde hay demasiada meningitis, ¿no? Los demás no es necesario. Esto de las dosis los vamos a saltar. Profilaxis. ¿En qué casos hay que tomar? Recuerdo una vez estando en Rebagliati hace como 15 años, hubo un caso de meningitis y el personal de enfermería dio las órdenes de que tomen rifampicina todas sus enfermeras y también indicó que tome todo el personal de nutrición que traía comida y que tome todo el personal de limpieza. Entonces, eso cuando no está normado, ¿qué debe hacerse en el caso de una meningitis? La indicación la tiene que dar el epidemiólogo o el infectólogo y no asustarse y todo el mundo da indicaciones y recetas, ¿no? En mi hospital hemos hecho algunas normas para meningitis por ahí que están de repente olvidadas, hay que desempolvarlas y sacarlas de nuevo, ¿no? Lo hicimos en la época de la doctora Salazar en ese entonces. Bueno, vamos a buscarlas, porque cuando hay un caso, otra vez va a haber el desconcierto, ¿qué cosa hacemos, no? Otro extremo fue, ustedes quizás no recuerden, pero hace varios años hubo una epidemia de meningitis, 2 casos de meningitis creo en Huacho, y el epidemiólogo le pidió que fuera la enfermera llevando rifampicina y le dio, en lugar de darle por miligramo, por kilo de peso, creo que le dio por miligramo de peso, se le dio 10 o 20 veces más la dosis de rifampicina y los niños tuvieron que ser traídos con hepatitis tóxica, ¿no? Entonces hay que estar bien claro cuál es la dosis, cuántos días hay que dar y en qué casos hay que dar. Entonces acá tenemos contacto familiar, en especial niños pequeños, o sea, si hay en una casa 2, 3 niños, uno hace meningitis, a los 2 hermanitos sí hay que darle profilaxis.
en el jardín o guardería en los 5 días previos. O sea, podría ser que habría que analizar el caso. Si la maestra está asustada, el director del colegio llama, hay que evaluar, y de repente le damos profilaxis a los compañeritos. Podría ser. Depende de cómo ha sido el cuadro clínico, cuánto se ha estado incubando, si ya tenía fiebre días antes. Eso hay gran peligro ahí en esos compañeros, hay que darle de repente, pero son niños chiquitos, ¿no? Jardín o guardería. Exposición directa a secreciones, en el caso de a través de beso o por compartir cepillo de dientes cubiertos durante los 5 días previos. Los hermanitos, como digo, en la casa, ¿no? Pero puntualizando y entrevistando cada caso. El personal de salud, solamente aquel que ha hecho respiración boca a boca o sin protección, ha estado haciendo una intubación o le ha aspirado secreciones respiratorias. Esas 2, 3 personas que han tenido ese tipo de acercamiento, pueden estar indicado darle una profilaxis. Oiga, pero yo también soy el portero de la puerta que también hizo pasar, ¿no? ¿Qué tiene que ver el vigilante, el portero, el de limpieza? No, el que lo atendió en la ventanilla, no, es que la gente se asusta tanto y empieza a generalizar. Solamente aquellos que han tenido una actividad muy estrecha y muy cercana, digamos, con el riesgo alto. Dormir o comer con frecuencia en la misma vivienda que el caso índice en los 5 días previos. Este es el caso de la familia, ¿no? ¿Y qué es lo que damos? Si hay un contacto casual sin antecedente de exposición, o el contacto indirecto, solo un contacto de alto riesgo, sin contacto directo en el caso índice, el personal médico sin exposición directa a secreciones, todo eso es bajo riesgo. No se recomienda profilaxis. La quimioprofilaxis para personas que no son de alto riesgo solo debe administrarse luego de consulta con las autoridades de salud pública y locales. Yo creo que ni siquiera solo las autoridades, ¿no? Sino los expertos o la gente que tiene experiencia en este tema. Pues la autoridad puede ser un cirujano, puede ser un oftalmólogo, es el director, pero eso no es porque es una autoridad, va a tener la razón o va a tener el criterio adecuado, ¿no? ¿Qué se da? Y aquí vamos yendo directamente a lo práctico, como decíamos, ¿no? Se da rifampicina 10 miligramos por kilo cada 12 horas por 2 días, punto. O sea, 4 dosis, máximo 600 miligramos, que es una cápsula, una tableta de rifampicina, y en menores de un mes se da por 5 miligramos por kilo por dosis, o sea, a los bebitos, a los neonatos, ¿no? A los otros niños, 10 miligramos por kilo, 4 dosis, se acabó. Si quieren dar ceftriaxona, que está muy de moda, pues habría que darle la 1/8 parte de 1 gramo a alguien de menor de 15 años o medio frasco a los que tienen más de 15 años. Pero también se puede dar ciprofloxacina 500 miligramos por vía oral como dosis única en mayores de 18 años. O sea, una tableta de ciprofloxacina para la enfermera que está asustada, ya, chao. Una tableta de ciprofloxacina para el doctor Rodríguez que está asustado, ya, suficiente, ¿no? Eso es suficiente. O si quieren rifampicina, ¿no? Entonces, con esto hemos tocado brevemente lo que tenía que ser el manejo de la meningitis en emergencias. A ver si nos ayudan con pasar el otro tema para continuar de inmediato, pero mientras tanto vamos a puntualizar y remarcar, ¿no? El apoyo técnico, por favor. Entonces recuerden, meningitis es una inflamación de las meninges. ¿Qué cosa es una inflamación? Una cascada completa en la cual hay liberación de citoquinas, vasodilatación, migración de leucocitos, edema, eso produce dolor y eso produce, si es en la piel, por ejemplo, rubor, etcétera. Todo lo que sea inflamación, en este caso por microbios, es una meningitis infecciosa. También hay meningitis no infecciosas. Las meningitis, recapitulamos, pueden ser virales, bacterianas, micóticas, parasitarias, ¿no? Tuberculosas. Frente a un caso de meningitis hay que sospecharlo cuando el paciente tiene fiebre, rigidez de nuca y trastorno de conciencia, un dolor de cabeza muy intenso, por ejemplo. ¿Qué hacer? Punción lumbar es mandatoria. Si la sospecha de meningitis está ahí, ya la punción lumbar tiene que ser hecha de manera mandatoria. ¿Y qué pedir en la punción lumbar? Gram, examen con tinta china, examen citológico, BDRL, ADA y cultivos.
cultivo para hongos, cultivo para bacterias. Entonces, con eso se ha hecho una buena medicina. Luego de eso pueden ponerle la ceftriaxona que gusta o puede ponerle penicilina en altas dosis. Si es que se sospecha que es bacteriana, pero ustedes tienen que acostumbrarse que punción lumbar enviada al laboratorio, respuesta debe llegar en 40 minutos o 30 del GRAM, lo cual ya orienta tremendamente al tratamiento. Y por otro lado, quienes manipularon el paciente, si es que fue un meningococo, tiene que hacerse profilaxis de la manera que hemos presentado. Y a la gente, o a las personas que corresponde, y no a todo el mundo. Entonces, esto creo que es puntual y queda práctico y recordado respecto a meningitis de manera útil. Lo demás pueden leer más en Google, pueden leer sus textos, pero estos puntos así esenciales resaltados son los que pedagógicamente queremos que queden bien sentados, ¿no?